very special way to tell things, from someone, from the Yo por un lado he estado todo el tiempo alrededor de Ana, en esa parte que llamo yo el viaje en el espacio, el viaje, digamos, en el tiempo presente, ¿no? Viéndola y contemplándola y entendiéndola, claro. Me llamo Manuela Belles. Me llamo Bebé. Y mi personaje es Ana, caótica. Mi personaje en Caótica Ana es Linda. Mi carnet de identidad no te lo voy a contar. Lo tengo en la cartera. Bueno, el punto de partida son los cuadros de mi hermana Ana y el hecho de que ella pues, murió cuando exponía toda su obra, ¿no? Entonces yo me inspiré en el personaje de mi hermana para crear un personaje, o sea, me inspiré en mi hermana, quiero decir, en cómo era ella para crear un personaje, y a partir de ahí se fue independizando. Dejé los cuadros, eso sí, los de mi hermana, y intenté darles a mi manera y con su consentimiento, que sé que lo tengo, estoy convencido, darles todavía una dimensión más profunda, en el sentido de que son sus cuadros a los que yo añadí la idea de las puertas cerradas. Es decir, ella, por un lado, en la dimensión que yo llamo, que es el viaje en el espacio por el presente de la película, en el que ella está viva y en el que ella además quiere ser una mujer individualista, en el mejor sentido, porque es muy joven y quiere llegar a conocerse bien, ¿no? Ella pinta esos cuadros, pero también pinta para protegerse de algo que tiene dentro, algo que yo creo que tenemos todos, pero yo en el caso de Ana lo he definido, que es el mundo del caos, lo he definido como ese otro viaje que es perpendicular a la película, que es el viaje en el tiempo, al pasado, en el que allí es un viaje más oscuro, en la medida que no se ve, no es fácilmente visible, en el caso de Ana es por hipnosis, y que de alguna manera está conformado por la materia de los muertos, ¿no? Aquellas personas, todas aquellas personas que en su momento vivieron y que ya no están, ¿no? Todos estamos hechos de eso. Pero en el caso de Ana quise crear una representación todavía más ajustada a la idea que decía antes, ¿no?, de la oda a la mujer, y es que en sí, de una manera muy, muy llamativa, están representadas una serie de mujeres, que es lo que decía antes, que murieron de forma trágica en manos de hombres. Entonces, a partir de ahí ella, cuando ya es capaz de enfrentarse a eso, a ese pasado y a ese lugar, digamos, ese abismo, ella entiende que entonces ya ella como individuo ya no tiene tanta importancia, y que lo que importa entonces es ponerse en la primera fila, ser la cabeza visible, ¿no?, viva como viva, de todas aquellas mujeres. Entonces el instinto, digamos, colectivo de lucha femenina coge todo su valor, ¿no? Y es el momento en el que ella castiga, pero por un lado lo hace en forma de sacrificio, es un sacrificio en toda regla, se sacrifica en nombre de esa lucha, y entonces, bueno, pues el castigo, que ella llama el acto poético, pues es algo que de pronto ocurre y que no estaba previsto, ocurre de un momento, pues también de una manera muy, muy intuitiva. Ella entiende que tiene que hacerlo en ese momento, pero no sabe muy bien lo que va a hacer, pero acaba haciéndolo. Pues Linda es, digamos, como el personaje más en tierra que hay en la peli, porque Ana es el contrapunto de Ana. Ana es una niña inocente, que vuela, que sabe volar, y Linda, en cambio, le da mucho más miedo volar. La han cortado, digamos, un poco las alas, o se lo va a cortar ella misma también, ¿no? Y está siempre, es la que la pone un poco en la tierra y la que le da un poco de sensatez a Linda, pero a la vez le encanta a Ana, por eso se llevan también, porque Ana la ayuda, le saca muchas cosas con esa inocencia y con esa capacidad de volar que tiene, le da a ella mucha más soltura y más fuerza, una fuerza que ella necesita, que Linda necesita. Pues Ana ha nacido y ha vivido siempre en Ibiza, y la película empieza con un viaje que es que ella sale por primera vez de su isla, se separa por primera vez de su padre y se va a vivir a una residencia de artistas en Madrid. Y es allí donde conoce a Linda, que le muestra el mundo a través de su cámara de vídeo. Y desde el primer momento se llevan muy bien y sienten una energía común y se compenetran muy bien. Yo creo que son opuestas y por eso mismo se necesitan. El mostrar percepciones intensas, muy humanas y muy profundas, que a veces no se pueden explicar bien, y la atracción sexual,
digamos, el erotismo, en ese sentido para mí tiene un sitio muy, no sé, muy natural, ¿no?, para el cine. No, me parece menos natural, por ejemplo, algo que estamos muy habituados a ver en el cine. En el cine, por ejemplo, de acción, en el cine violento. Por ejemplo, pues vemos muy habitualmente como alguien le pega un disparo, un tiro a otro en la cabeza y vemos como sus sesos se desparraman en una pared. Yo eso no lo veo habitualmente. Yo no lo he visto en mi vida ni quiero verlo. Y el sexo, todos, o casi todos, digamos, pues lo tenemos como algo íntimo, algo que está cerca de nosotros. A mí, tú hablas de celebraciones, me parece muy bien, pues yo quiero contar entonces visualmente esa celebración de la percepción de los personajes por el sexo, lo que les une, también les une el sexo. Entonces yo ahí sí que entro. Yo hago un cine muy subjetivado, muy contado a través de la percepción, ¿no?, de la visión de los personajes. Entonces cuando hay una historia en la que el sexo tiene una importancia especial o interesante y a favor de la historia, entonces yo me acerco todo lo que puedo. Bueno, pues yo soñaba con ser actriz y empecé ya a presentarme a pruebas y a probar. Y bueno, una de las pruebas fue la de Julio Medem y me tocó la quiniela. Triunfó. Y bueno, fue mucho trabajo y mucha dedicación y una evolución muy grande dentro de mí, hacia el personaje y dentro de mi vida también. Y nada, ya que estamos 2 años después, juntitas, aquí disfrutando de hablar de esta maravillosa película y experiencia. 2 añitos ya. Yo llegué también, me encantaban las pelis de Medem, de hecho, todas las he visto. Y por casualidad me llamó un amigo que trabaja con él, que quería hacerme una prueba, y se pasó por casa, me dijo el guión, fue súper amable, y me hizo la prueba, y bueno, funcionó, nos entendimos muy bien, y ahí nos encontramos. Y también estaba muy dentro de ella. Y dentro de ella está su caos. Y en su caos están también otras muchas mujeres que de esta manera, digamos, metafórica en la película, representan el sufrimiento de aquellas mujeres en el tiempo que han sido asesinadas, digamos, por hombres violentos, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que ahí enseguida entendí que, ya escribiendo el guión a mitad, incluso antes también, que aquello que estaba escribiendo era una oda a la mujer, o sea, una especie de canto a la mujer, a la memoria ancestral femenina que lucha contra el hombre de la guerra, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco pues la idea de cruzar instintos, ¿no? El instinto, en este caso femenino, ¿no?, de la creación, de la fertilidad, de la mujer que es muy capaz de dar vida, que está muy capacitada para dar vida, contra el hombre en un extremo también, que es muy capaz de quitarla. Es un disfrute y una experiencia, desde luego, y un regalo también poder formar parte de ese mundo suyo tan especial y poder meterte en la piel de un personaje que él haya escrito, que siempre tiene tantas cosas que contar que no son para nada... Y que te remueve mucho por dentro, ¿verdad? Porque todos los personajes, da igual el que tú hagas, cualquiera de los personajes de la película, consigues mimetizarte con ese personaje, incluso con el de Anglo, con el de... O sea, todos los personajes tienen mucha riqueza, ¿no? Es un mundo entero, es que es un mundo. Ya desde los amantes del Círculo Polar, en la medida en que me tuve que colocar en el personaje de Ana también, ¿no? Está contada por Ana y por Otto, entonces yo me tuve que sumergir en la mente de una mujer enamorada, ¿no? A mí se me resultó muy gratificante y a la vez nada difícil. Y luego, evidentemente, en Lucía y el sexo, conté la película fundamentalmente desde Lucía. También estaba Lorenzo y también había algo. Cuando digo algo de mí, no me refiero a lo biográfico, me refiero a cosas más esenciales, ¿no? Como a los actores les pasa un poco esto, ¿no? Que de alguna manera representan personajes que no son ellos, pero deben hacerlo con ellos mismos, con todo lo que llevan dentro, ¿no? Entonces yo especialmente en Lucía y el sexo, entonces sí inauguré un poco ante mí mismo, digamos, una forma muy especial de introducirme, digamos, en la psicología femenina. Ana se convierte en la madre de los hombres buenos.